Estoy muy contento de poder nuevamente estar frente a ustedes para poder compartir una porción de la palabra del Señor, porque verdaderamente creo que Dios nos ha bendecido de manera impresionante en esta serie de mensajes donde hemos podido conocer los atributos de Dios. Creo que de alguna u otra manera nuestras vidas han sido fortalecidas. De alguna u otra manera creo que su Espíritu ha puesto en nosotros una convicción especial acerca de Él. Créanme que somos unos privilegiados. Hemos recibido la revelación de Dios, de un ser que hemos aprendido que es todopoderoso, de un ser que trasciende el tiempo, de aquel Dios que nosotros adoramos y del cual nos maravillamos por todas sus obras. Entonces, creo que Él nos ha bendecido y sin duda lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo. Esta es la penúltima predicación acerca de los atributos de Dios. El próximo domingo es la última. Creo que le toca a mi hermano José. Sí, mi hermano José Correa, que él va a hablar de la sabiduría de Dios. ¡Wow! Tremendo. En esta ocasión vamos a conversar, a aprender acerca de un atributo de Dios que tiene que ver con su infinito, su ser infinito. Porque la naturaleza de Dios en sí misma es infinita. Ahora, quisiera que nos hiciéramos una pregunta, porque nuestra mente, que es sin duda limitada, comparada con el poder, el conocimiento de Dios, ¿cómo sería posible que nosotros pudiéramos pensar en su plenitud o conocer en plenitud la naturaleza infinita de Dios? ¿Qué pensamos en nuestra mente al referirnos a Dios como un ser infinito? Pero antes de comenzar esta, digamos, ciertamente aventura de poder conocer en parte la naturaleza infinita de Dios, quisiera que pensáramos en lo siguiente. Pensemos en cada vez que nosotros nos hemos sentido agotados, cansados, agobiados, desanimados. Pensemos en eso, mantengamos esa pregunta en nuestra mente a lo largo de todo lo que vamos a hablar hoy. Encontraremos un sentido muy especial en esto, que nos llevará finalmente a comprender la naturaleza infinita de Dios. Entonces, ¿qué pensamos cuando nos referimos a Dios como un ser infinito? Esto es muy interesante, hermanos, porque ¿cómo puede una mente limitada como la nuestra comprender la naturaleza de un Dios infinito? Bueno, en términos sencillos, la respuesta creo que es aún más interesante, porque
Para la mente humana es imposible comprender esto. Es realmente imposible conocer a Dios plenamente, totalmente, completamente en su naturaleza infinita. Y la razón de esto es sencillo. Nuestra capacidad cognitiva, es decir, nuestra mente, nuestra capacidad de aprender, de pensar, de conocer, de razonar, tiene límites. Por más que han habido en la historia humana hombres que han querido pensar de otra manera. Aún las mentes más brillantes, pensemos en alguna de ellas. Einstein, Newton, no sé. Mentes brillantes, hermano. En donde uno dice, bueno, esto realmente a mí me sobrepasa. Créame que la ciencia ha jugado un rol en esto. Porque la ciencia de las matemáticas ciertamente habla acerca de Dios como un ser infinito. La ciencia misma da cuenta de esto. Pero, ¿podemos realmente comprender la magnitud de su naturaleza en cuanto a su infinidad? No, de ninguna manera. Nuestra capacidad de conocimiento, de procesar la información, de aprender, de razonar, todo en nosotros, humanamente hablando, tiene límites. La Escritura nos enseña que a pesar de las capacidades que Dios nos ha dado, somos seres frágiles y finitos respecto de nuestra condición humana. Quisiera que fuéramos a la palabra y leyéramos Job 14 del 1 al 5. Dice, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. Sobre éste abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Podemos leer también Salmos 103:14 y dice, porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda de que somos polvo? En Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Encontramos en la palabra de Dios mucha evidencia que nos demuestra nuestros límites, que dan cuenta de nuestra condición de creación. Somos creados y tenemos límites. Entonces, el ser humano en sí mismo tiene límites en su conocimiento, en su poder, en su trascendencia y en su existencia. Esto, hermanos, es importante porque nos recuerda nuestra dependencia absoluta del Dios de la creación, del Dios que ha creado absolutamente todo.
Am, quisiera que me dieran un tiempo para hacer un paréntesis. Creo que es muy importante hablar de algo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología en estos días. Y es que con el avance de la ciencia y la tecnología, ellos han tomado mucha fuerza, sobre todo en los jóvenes. Han creado pensamientos o corrientes filosóficas ligadas al, escúcheme bien, al transhumanismo. No sé si alguna vez lo ha escuchado este término, pero es un término relativamente joven, inherente a estos tiempos, que tomó mucha fuerza en los años 80, 90 y que en esta década se ha desarrollado a pasos agigantados. Estos pensamientos son peligrosos porque buscan empoderar sobre todo a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, nótelo bien, en la creencia de que el ser humano no tiene límites. Realmente esto es preocupante porque tiene una tendencia sospechosa, ¿no? Como diría alguien. A lo menos sospechosa. ¿Mm? Esta corriente postula que a través del avance de la tecnología, el ser humano puede superar su condición humana. Es decir, puede alcanzar una inteligencia superior, puede incluso eliminar el sufrimiento. Esta corriente apuesta por la tecnología como principal herramienta en la superación de los límites humanos. Entonces, en cuanto a la vida humana, la meta de estas tendencias es alcanzar, ¿sabe qué? Esto no lo he inventado. Esto usted lo puede investigar. Su meta es aberrante, es alcanzar la inmortalidad. ¿Lo puede creer eso? Algunas áreas de la ciencia ligadas a la salud mental ya han advertido de los posibles riesgos y consecuencias, sobre todo en las futuras generaciones. ¿Les suena la inteligencia artificial? ¿Qué es eso? Muchos me dirán, no, pero es que en aquellos tiempos cuando surgió la calculadora decían que no, que esto era del demonio. Hermanos, esto no es una calculadora. Y otros pensarán, no, es que al igual que el celular, depende de quién lo use y para qué lo use. Sí, hay cierta relación en aquello. Pero esta corriente transhumanista existe, está vigente entre nosotros y pretende algo. Por eso quise hacer este paréntesis porque es un pensamiento totalmente anti Dios, por no decirlo diabólica, en, en- en su esencia. ¿Mm? Lo que buscan estos movimientos, separarnos de Dios, apartarnos, desviarnos de nuestra mirada en Dios y hacernos creer que nosotros somos capaces. Ya no estamos hablando de
pensamientos humanistas necesariamente, sino que ya empezamos a encontrar que a través de terceras influencias podemos alcanzar aquello. Es tremendo, hermano. Es muy complejo y peligroso a la vez. Y es apropiado estar atento a todo esto. Pero, continuando, no dejemos de pensar en las veces que nos hemos sentido cansados, agotados, desanimados. Mantengamos ese pensamiento en nuestra mente. Entonces, para entender de manera práctica la naturaleza infinita de Dios, Dios infinito quiere decir que Dios no tiene límites. Al contrario de nosotros, al ser creación de Dios, hemos sido creados con límites. Incluso al pensar en la naturaleza infinita de Dios, nos cuesta llegar a una conclusión exacta por nuestra limitancia de nuestra mente. Hay quienes pueden pensar que infinito es lo mismo que eterno. Nosotros ya aprendimos del atributo eterno de Dios. Pero fíjense que hay una leve diferencia respecto a su aplicación, porque eterno se refiere a algo que no tiene principio, no tiene final, que ha existido desde siempre y que existirá por siempre. Mientras que infinito describe algo que no tiene límites, que no puede ser contenido, medido, contado. ¿Se da cuenta la diferencia? Entonces, cuando nos referimos a Dios infinito, evidentemente para nuestra mente es difícil y muy complejo entenderlo. Porque Dios no puede en su infinidad ser contenido, ni medido, ni contado. El Salmo 45 dice, esto lo cantamos, lo cantamos. Dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Se da cuenta la diferencia de eterno e infinito? Entonces, este pasaje habla de la naturaleza infinita de Dios. En Job capítulo 9, verso 10, encontramos lo siguiente. Dice, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Sin número, no se puede contar. Habla de su naturaleza infinita. Entonces, vamos captando cómo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo entender entonces su naturaleza infinita? Entonces, Dios no tiene límites. Él es infinito. Cuando hablamos de que Dios es infinito, en la Escritura se refiere a su naturaleza ilimitada. En todos sus atributos no tiene límites. Es decir, Él es infinitamente poderoso. Él es infinitamente, ¿cierto?, omnisciente. Él es infinitamente
omnipresente. Él trasciende, para entender de alguna manera esta naturaleza especial de Dios y que por alguna razón ha decidido no compartir con nosotros. Es que Dios trasciende todo lo que vemos, todo lo creado, incluso el tiempo. En otras palabras, la naturaleza infinita de Dios significa que Dios no está limitado ni por el tiempo o el espacio. Dios trasciende absolutamente todo. Es difícil entenderlo, hermanos. ¿Cómo es posible? Ahora bien, ¿cómo podemos entender la naturaleza infinita de Dios para, de alguna manera, comprender esto? Porque nosotros, siendo seres con capacidades limitadas, Dios se ha empeñado en que le conozcamos. Dios mismo, en su infinito amor, Él se ha revelado a nosotros, por hermano. Y el objetivo principal es que, de alguna manera, a pesar de nuestros límites, podamos conocerle. ¿Mm? Nos ha dejado la evidencia empírica, es decir, lo observable, es decir, la creación misma, da cuenta de su existencia y de su naturaleza infinita. Recuerdo en mis inicios en el Evangelio, éramos muchos jóvenes, ¿eh? Ya no lo soy tanto, pero en ese tiempo sí, éramos jóvenes y nos íbamos al Tao. Y había una parte hacia el lado del árbol papá, hacia atrás, que estaba así, era como en alto y era plano. Y no habían muchos árboles alrededor. Entonces nos poníamos a mirar en la noche y se veían las estrellas, hermano, con una claridad. No sé si alguna vez usted lo hizo, pero me recordaba de esto porque la creación de Dios da cuenta de su poder infinito, hermano. Y jugábamos, ya, tú contáis las de allá, yo cuento las de acá. Y después sumábamos. Y aún así, era imposible contarlas, hermano. Por más que uno quisiera. Mire, leamos Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por ejemplo, es imposible contar las estrellas, hermanos. Para nosotros, en nuestra condición humana limitada, es realmente imposible. Y aún la ciencia lo ha intentado y le pone nombres a ciertos astros, estrellas. Pero con todo ese, digamos, ese poder humano de la ciencia, es imposible. No se puede. Pero ¿sabe qué? Esto es impresionante porque para Dios sí es.
posible. ¿Y sabe? Mire lo que dice el Salmos 147:4. Dice, Él, no nosotros, Él cuenta el número de las estrellas. ¡Qué impresionante! ¿No le impresiona? ¡Wow! Y aún más, dice, a todas ellas las llama por su nombre. ¡Qué maravilla! No, esto realmente, hermanos, es para nosotros muy difícil de comprender, entender en su plenitud. Pero ya verá que de alguna manera el empeño de Dios porque le conozcamos en este atributo es posible también. Lo vamos, no en su plenitud, pero de alguna manera. Dice, Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra y por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, por un lado, comprendemos que Dios ha dejado su creación para que le conozcamos, pero también nos ha dado su palabra y a Jesucristo su Hijo. Porque a través de Él lo podemos conocer a Él. ¿Entiende? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, y esto lo sabemos, pero dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, en las Escrituras encontramos el testimonio mismo de Jesucristo, y es a través de Él que podemos conocer a Dios. En Hebreos 1, verso 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nótelo bien, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quisiera que no dejemos de pensar en todas las veces que nos hemos sentido cansados, sin fuerzas, desanimados. Mantengamos ese pensamiento en nuestra mente. Entonces, para entender de alguna manera la naturaleza infinita de Dios, Él, considerando nuestra naturaleza limitada y pecaminosa, por alguna razón decidió revelarse a nosotros a través de la creación, su palabra y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas tres evidencias muestran con claridad la naturaleza infinita de Dios. Porque dígame usted, ¿quién más que Él pudo haberse entregado a sí mismo sin ninguna razón más que por amor? Se hizo hombre, murió y resucitó, si no es Dios mismo. En su infinito poder, hermanos. Entonces, la naturaleza infinita de Dios se manifiesta en varias maneras. Por ejemplo, su conocimiento es infinito.
Su poder es infinito. Su presencia es infinita. Su eternidad no tiene límites. Dios puede existir tanto fuera del tiempo como en el tiempo. Es algo complejo de entender, pero, hermanos, estos atributos constituyen la naturaleza de Dios y muestran que Dios, más allá de la comprensión humana, desea, por alguna razón, que le conozcamos al Dios infinito por medio de su palabra y especialmente en la persona de Jesucristo. Su infinito poder. Nadie más que Dios pudo haber descendido, haber cargado su propia ira. ¿Usted ha intentado alguna vez pegarse cuando está airado? Yo creo que no. Bueno, debe haber alguien por ahí. Pero yo cuando estoy enojado quiero quitarme con otro, no conmigo. ¿Me entiende? Dios hizo todo lo contrario. Él cargó toda su ira sobre sí mismo. En su Hijo, Jesús. ¿Quién pudo haber hecho esto? Más que Él, más que Dios. Nadie más, hermano. Mire, en Segunda de Reyes 19:15 dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. En Primera de Crónicas 29:11, el rey David dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Hermanos, en conclusión relativamente sencilla, podemos decir que Dios es infinito al resaltar su conocimiento, su poder, su presencia, su trascendencia por sobre todas las cosas y condiciones humanas. Él existe fuera del tiempo, Él existía antes de que el tiempo comenzara. Y lo maravilloso es que Él existirá por siempre como el único Dios infinito y perfecto. Yo no sé qué ha pensado en este momento en que recordamos las veces que nos hemos sentido cansados, agotados, desanimados, sentir que no tenemos fuerzas. Y la invitación la he hecho con una sola razón. Y esta razón tiene que ver con comprender nuestra naturaleza limitada comparado con la naturaleza sin límites de Dios. Si pensamos en cada vez que nos sentimos agotados, cansados, sin fuerzas, desanimados,
Esta es la mejor muestra de nuestra naturaleza finita, limitada. Hermano, todos nos cansamos. De alguna u otra manera, todos nos desanimamos. Por eso que Pablo hizo hincapié en que debemos animarnos los unos a los otros. La razón fundamental es porque esto sucede, es real. El que diga lo contrario, miente. Todos nos cansamos. Y no hablo únicamente de la parte física, sino que hablo también en la vida espiritual. La razón de esto es porque, bueno, pueden haber muchos factores, pero principalmente es debido, ¿sabe a qué? A que tenemos capacidades limitadas. No hay otra razón más evidente que esa. Entonces, como una manera de aplicar este mensaje de alguna manera a nuestra vida, quisiera que leamos Isaías capítulo 40, verso 27 al 31. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? A ver, creo que... ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, el verso 27 y 28 pone el énfasis en la naturaleza infinita de Dios. Dios no se cansa. Dios no se fatiga comparado con nosotros, que sí lo hacemos. Es la mejor muestra que podemos encontrar en nuestra mente limitada y finita de poder entender su naturaleza infinita. Nosotros nos cansamos, Dios no lo hace. Y si alguien no lo hace, sencillamente es por una razón. Su naturaleza es infinita, su poder es infinito. El verso 29 nos habla de que Dios en su infinito poder da fuerzas al fatigado, al que no tiene fuerzas. El verso 30 enseña que aún los jóvenes con todo su vigor se cansan, tropiezan y caen. Hermanos, la condición humana es limitada en todos sus sentidos. Todos en algún momento nos sentimos fatigados y cansados. Pero en el verso 31 encontramos algo maravilloso. Porque dice, pero los que esperan
a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios promete renovar nuestras fuerzas. Su infinito poder hará levantarnos por sobre o a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando. Si nos sentimos fatigados, cansados, desanimados, debemos aprender a esperar en Jehová. Debemos aprender a esperar en el Señor. No hay otra fórmula, hermano. Él es el que renueva nuestras fuerzas y el que nos da ánimo para continuar a pesar de todas las circunstancias que podamos estar pasando. Dios nos da esperanza y consuelo a pesar de nuestras fuerzas limitadas. Su infinito poder y su misericordia, su gran amor, nos hará renovar las fuerzas para enfrentar cada desafío en nuestra vida. Pero hay una cosa, hermano, que no debemos olvidar. Dice que los que esperan en Jehová. Si usted decide confiar en la inteligencia artificial, lo único que va a recibir es mentira. Tal vez, quizás termine peor de lo que está. Su palabra dice que los que esperan en Jehová, ellos podrán renovar las fuerzas por medio de aquel que es infinito. Que el Señor les bendiga.